Vamos a hacer la segunda llamada del día de hoy y le agradecemos además por atendernos porque sabemos que está ahí con los tiempos muy justos. Estamos en comunicación con la diputada nacional Carolina Jutrovich de Unión por la Patria. Carolina, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda. ¿Cómo andás, Gonzalo? Bien, bueno, gracias también por el espacio a vos y a tus compañeros ahí en el piso. Bueno, muchas gracias. Carolina, bueno, ¿cuándo van a discutir el DNU? Diputados. La pregunta del DNU. Bueno, nosotros quisiéramos que lo antes posible, ¿no? Pero obviamente que hay que construir esas mayorías para poder efectivamente rechazarlo en el recinto, porque si, digamos, con un solo rechazo no alcanza, tienen que Claro. ser los dos rechazos. Entonces, en eso estamos. Vos sabés que hay opiniones que van y vienen últimamente. Sí. Parece que sí, que los tenemos, y después otro día escuchás declaraciones por los medios donde hay alguna flexibilidad en algunos diputados. Así que bueno, en eso estamos, esperando que se puedan construir esas mayorías, pero también esperando que los tan mentados anticasta vengan a trabajar al Congreso, ¿no? Porque digamos, el oficialismo habla mucho de que hay que ser austeros, pero hay muchos que están de viaje con la canciller Mondino. Así Mirá. que también pasa eso, ¿no? De que no dan los números del oficialismo para que se sienten a trabajar en las comisiones o en el recinto. Claro, les gusta viajar también. Claro, sí. Por eso te digo, en tiempos de austeridad Sí. Hay que dar el ejemplo. Claro. Carolina, bueno, varias cosas que están pasando, ¿no? Y un poco poder hablar con vos como diputada nacional es también, de alguna manera, el Congreso termina siendo una caja de resonancia. En las últimas horas se habla de el cierre definitivo de Canal 7, es decir, han puesto programación grabada, se está hablando de una tasación de $400 millones. Estamos a 26 de marzo, se hablaba de que entre ayer, hoy y mañana iban a empezar a llegar las notificaciones a trabajadores de parques nacionales, de ANSES, de tantos otros lugares, ¿no? ¿Cómo está repercutiendo esta política de ajuste y de despidos que está llevando adelante el gobierno nacional, en particular en el Congreso? Mira, las repercusiones que nosotros toda la semana, todos los días recibimos a los diferentes colectivos de trabajadores de todos estos organismos que están siendo víctimas de las políticas de ajuste de Milei. De hecho, ahora estamos preparando un pedido de informe y, por supuesto, un rechazo a lo que están haciendo con el ANSES, ¿no? El cierre de un montón de unidades en diferentes provincias del país, que dejan a los jubilados y a los niños, por ejemplo, porque el ANSES, ¿no? Si hay algo que atiende a las poblaciones más vulnerables, de tener esas oficinas cercanas, esas oficinas de cercanía donde puedan ayudar y dar respuestas a sus situaciones. Parece que en este gobierno no entienden lo que significa a veces trasladarse 200 o 300 kilómetros para hacer un trámite de esta naturaleza para gente que a veces no tiene ni para comer. Entonces, la verdad que es muy lamentable, y en eso estamos tratando de, en primer lugar, presentar proyectos alternativos diciendo de dónde sí se puede sacar el recurso para seguir financiando estas políticas públicas, y por supuesto generando esta masa crítica que va creciendo de trabajadores que están siendo golpeados por las políticas de ajuste, como te decía, y que bueno, que es una cuestión que va creciendo, ¿no? Y que la mejor manera es visibilizarlo y, como vos decías, como caja de resonancia, trabajar en conjunto proyectos alternativos. De hecho, la semana pasada estuvimos con los gremios estatales y privados, ¿no? Ambos, para poder consensuar un proyecto alternativo para esta ley de movilidad jubilatoria, que para nada estamos de acuerdo con el decreto que sacó el presidente Milei el fin de semana, ¿no? Dice que eso va a hacer perder cada vez más a los jubilados. Bueno, y después construir sí. los consensos, porque si no construimos los consensos para votar esto, va a seguir gobernando por DNU. Claro. Bueno, te adelantaste justo a la pregunta que te iba a hacer siguiente, que era qué evaluación hacías, si habías podido analizar un poco en términos de la cuestión económica para los jubilados, esta
esta fórmula nueva que sacó por decreto de necesidad y urgencia. Se habló incluso en un momento que iba a ser abril, después se publicó que al final era en julio, pero con algunos ítems que iban a compensar. Después volvieron a decir que en realidad era a partir de abril ya. Carolina, ¿me escuchás? De la fórmula, sí, me estabas hablando de la fórmula jubilatoria. Sí, te hablaba de la fórmula y de estos cambios, por lo menos en términos de la política de comunicación que tuvo el gobierno respecto de si era abril, era julio, volvió a ser abril. Mira, como parte de esta política de improvisación, que no digo que sea por impericia ya solamente, sino que realmente hay una intencionalidad. Sí. La realidad es que nosotros estuvimos dispuestos, una de las prioridades que dimos, tanto en la discusión de las extraordinarias como apenas iniciamos el 1 de marzo las sesiones ordinarias, el tema jubilatorio primero en la agenda. Por algo hubo un periodo de sesión especial donde se podían tratar sobre tablas varios proyectos, que la realidad era emplazar para que se forme esa comisión de previsional y poder dar tratamiento a la cantidad de proyectos que hay presentados por diferentes bloques. Bueno, no se pudo llevar adelante la sesión por falta de quórum, muy poquito, pero nos faltó. Y por supuesto sí se vio obligado la presidencia de la Cámara a formar esa comisión ese mismo día y se arrancó con una agenda de tratamiento de los proyectos. Uh-huh. Eso, a ver, ¿qué significa? Que nosotros tuvimos disposición para tratar este tema. Ahora, el Ejecutivo saca un proyecto claramente con la intención de no recomponer las jubilaciones, perdón. ¿Por qué? Porque está obviando en su propuesta todo lo que ha pasado desde diciembre, enero y febrero con la inflación, no lo tiene en cuenta, entonces arranca de un piso muy bajo. Claro. Y además de esto, no queda claro, mejor dicho, queda claro que para algunos sectores va a haber aumento, aunque sea menor a la inflación, y para otros directamente nada, tienen que esperar hasta julio y seguir viendo la licuación de sus ingresos. Claro. Y fíjate que hay una confusión con el tema de la suma fija, que el mismo gobierno ya ha anunciado que va a modificar el decreto porque no queda claro si esos 70.000 pesos van a continuar en el tiempo o se van diluyendo de acá a junio, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que arrancar de un piso como el actual, no teniendo en cuenta esos 70.000 pesos, va a significar una nueva pérdida de los jubilados. Claro. Y te digo una nueva pérdida porque, más allá de nuestra propia responsabilidad como gobierno el año pasado, que no pudimos hacer ganar a los jubilados a la inflación, pero que se fueron recomponiendo a través de los bonos, hay una realidad de que después de la devaluación de diciembre y en enero y febrero, con este tan festejado por el gobierno superávit fiscal, quienes han pagado ese superávit, en su mayoría han sido los jubilados. ¿De dónde ha salido ese superávit? Del 35% de los recursos de enero y el 35% de los recursos de febrero destinados a los jubilados. Claro. Entonces, viste, es una realidad muy difícil. Así como hay otro 29, que te lo doy como 24, perdón, como dato adicional, sí, que ha sido a través de la reducción de la obra pública. Sí, sí. Esta fórmula nueva con este DNU, por lo que yo escuché y lo que pude leer, básicamente agarra solo lo que tiene que ver con la inflación T-2, le dicen, ¿no? O sea, de 2 meses antes. Entonces, un poco el razonamiento que yo hacía es, bueno, pero si a fuerza de la recesión que está generándose, la inflación va bajando, entonces el aumento que le va a llegar a los jubilados tal vez en 2 o 3 meses sea nada. Cero, claro. Si se diera ese ideal de que controla la inflación, por supuesto que es un control de la inflación a costa de poner a cero la actividad, los salarios, las jubilaciones, todo, sí, ¿no? O sea, esa receta lo hubiera aplicado nuestro gobierno y nos queman en la plaza. Sí. Pero bueno, tampoco vamos por ahí, no nos interesa ese tipo de políticas para bajar la inflación. Claramente por eso nos resultó más difícil poder controlarla. Pero lo que te digo es, hoy los jubilados perdieron un 32,5% en el primer trimestre, ya sin tener en cuenta siquiera lo de diciembre, ¿no? Ahora, ¿cuál es
el objetivo de mi ley. ¿Por qué mete este DNU y no nos da tiempo a establecer una fórmula por ley? Porque lo que, por lo menos nuestro proyecto está intentando es levantar el piso. Primero, hay que dar un envión, digamos, con una suma que le sirva a todas las jubilaciones y a partir de ahí empezar a aplicar la fórmula. Pero desde nuestro bloque defendemos que siga habiendo ajuste por inflación y que siga habiendo con la otra parte que tiene que ver con los salarios, con el RIPTE, ¿no? Con el índice de actualización de salarios. ¿Por qué? Porque nosotros justamente lo que vos marcabas, si la inflación en un contexto de proyección que dice el gobierno va bajando, entonces las jubilaciones no van a recuperarse de las últimas pérdidas. Claro. En cambio, si hay un contexto donde vos podés combinar también la recuperación salarial, entonces ese o entra por inflación o entra por salario la actualización de las jubilaciones. Porque también los jubilados deberían recibir, cuando a la economía le va bien, una recomposición de sus ingresos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, me gustaría tal vez pensar que hay más posibilidades de ponerse de acuerdo con el bloque que preside Pichetto, teniendo en cuenta que ellos también tenían iniciativas al respecto, ¿no? de la fórmula jubilatoria. Mira, hay justamente, está el de la coalición cívica, después tenés, nosotros dentro de nuestro bloque teníamos tres proyectos que ahora estamos trabajando para unificarlos, inclusive con uno que nos presentaron la semana pasada las centrales obreras, como te decía. Ajá. Y nos parece que de ahí va a salir un proyecto que contemple un montón de variables, lo hemos enriquecido, digamos, y me parece que con ese vamos a ir en la pelea de la comisión, y seguramente aparecerán otros, ¿no? Porque escuchábamos a una diputada radical que forma ahora parte de las autoridades de la comisión, que decían que ellos también tenían algunas propuestas. Por suerte, nos pareció positivo, también contemplando ese concepto nuestro de que había que levantar el piso, ¿no? Vos fíjate que si se aplicara solamente lo que pretende el gobierno, ese bono ya no se va a actualizar. Entonces, va a seguir funcionando la licuadora de Milei de acá a junio, como yo te decía, ¿no? Claro. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Claro. O mejor dicho, tenemos que lograr que las jubilaciones recuperen parte del poder adquisitivo, en un contexto además donde el gobierno está retirando la cobertura de medicamentos. Los medicamentos por la liberación de precios han subido en 3 meses, un 500% en algunos casos. También hay que contemplar el tema de las pensiones, ¿no? De las PUAN y las PNC, que recién van a tener actualización en junio con el sistema que pretende aplicar el gobierno. Ni hablar de lo que son las asignaciones universales por hijo, etcétera, otras prestaciones que también se referencian a los aumentos que se establecen para las jubilaciones. Claro. Carolina, agradeciéndote por tu tiempo, la última, rapidito, es preguntarte si ha habido algún tipo de contacto, comunicación o algún tipo de información que surgiera del ámbito industrial de Tierra del Fuego, no por los ataques que son permanentes y constantes y ya estamos acostumbrados, sino que si está teniendo impacto en la producción, la caída de la actividad a nivel nacional y del consumo. Sí, bueno, claramente, ¿no? La licuadora nos afecta a todos. Vos imaginate que las empresas, ante las proyecciones de baja del consumo, ya habían empezado a cerrar líneas, ni bien salió la elección de este gobierno, lamentablemente, ya se vieron afectados los puestos de trabajo, la no renovación de contratos, etcétera. Y si esta situación de baja de consumo no cambia, bueno, es lo que se viene hablando, ¿no? Es la paralización de la actividad, el que no haya plata en la calle y por supuesto que la gente no compra, y te puedo asegurar que si apenas alcanzan para los alimentos, lo que menos van a poder acceder es a un producto de los que nosotros fabricamos, ¿no? Un celular, un aire acondicionado, un televisor.
y eso afecta grandemente. Y además, con el agravante de que en el DNU 70-2023 también se ha incluido una apertura indiscriminada de importaciones que está prevista en esas modificaciones que han hecho del Código Aduanero y que no solamente afectan a la industria de Tierra del Fuego, afectan a toda la industria nacional. Vos ya ves los efectos en las suspensiones que hay en la industria automotriz, en la caída de puestos de trabajo en el sector del acero, ¿no? Sí. Porque la construcción también ha caído, una de las actividades que más resentida está, y todo eso va repercutiendo en que es una cadena de, no diría enfriamiento, congelamiento de la economía, y eso, bueno, no es lo que nosotros pensamos. O sea, para nada estamos de acuerdo con ese tipo de políticas, porque lo único que hacen es empobrecer a los argentinos y a las argentinas. Carolina, gracias por este contacto. Sabemos que tenés una reunión, así que te agradecemos mucho por habernos atendido. No, por favor, a ustedes muchas gracias y bueno, hasta cualquier momento. Gracias, hasta luego. La diputada nacional de Unión por la Patria, Carolina Jutrovich, hablando un poquito sobre, un poco todo lo que está pasando, pero particularmente lo que tiene que ver con los despidos